Señor, por esta selección. El título de esta canción también es Tu Misericordia. Bueno, hermano, vamos a seguir adelante. Esta primera selección se llama Renuévame. Ya no quiero ser igual.
Bienvenidos hermanos una vez más aquí en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida y bueno, nuestro espero es que Dios nos esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Y hermanos, hemos estado enfocando y concentrando sobre el tema de las características de Dios. Y ahora hermanos, vamos a cambiar un poco y vamos a concentrar y enfocarnos sobre la transformación de la vida de un cristiano. Y bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu trono de gracia, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre Celestial, Señor, que tenemos la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder venir delante de ti en el nombre de Cristo y que hermanos en todo el mundo, Señor, que puedan, Señor, recibir la bendición de tu mano divina sobre ellos. Así, hermanos, en todo el mundo, Señor, tú has seguido guiando y dirigiendo a los corazones y has seguido, Señor, dirigiendo a nuestros pasos, Señor. Y bueno, ahorita, Señor, te estamos pidiendo que tú sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, alrededor del mundo, Señor. Que tú los bendigas, que los ayudes, Señor. Estamos orando por nuestros hermanos aquí en Estados Unidos. Igualmente, Señor, nuestros hermanos en Sudamérica, en Centroamérica, en Corea, Señor, en Asia, Señor. Igualmente, Señor, en África. Y bueno, Señor, en todo el mundo, Señor, que tu mano divina siga sobre cada cristiano, Señor. Que tú los ayudes, que tú los guíes, que tú los dirijas, que tú, Señor, edifiques a tu cuerpo. Y, Señor, que tu nombre, Señor, sea glorificado. Y que sea, Señor, tu nombre conocido en todo el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante entonces con este tema que se llama transformado. Salmos 51, versículos 9 a 11, hermanos, nos dice la palabra de Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, en estos versículos, en el libro de Salmos, el salmista aquí está concentrando sobre el deseo de asegurar de que él pueda seguir siempre todavía en la presencia del Espíritu Santo, o sea que el temor que esta persona siente o lo que parece que nos está indicando en estos versículos es que los pecados del humano causa que uno se sienta separado de Dios. Y hermanos, realmente en el tiempo del Testamento Antiguo, cuando Adán y Eva estuvieron andando sobre esta tierra, sabemos muy bien que la Escritura los dirige a nosotros, los realmente no solamente dirige, sino que los enseña que uno debe de asegurar de siempre cumplir con lo que Dios desea en nuestras vidas. Y en el tiempo de Adán y Eva, ¿por qué fallaron? ¿Por qué cometieron ese error? Se hallaron así separados de Dios. Y estuvimos concentrando sobre el último mensaje, como nos dice la palabra de Dios, que muy lindo se veía que
que la presencia de Dios andaba con el humano antes de que pecaran. Y después cuando pecaron, supimos que se avergonzaron. Y así avergonzados, realmente se escondieron de la presencia de Dios. Y hermanos, uno así en nuestras vidas, al cometer un pecado, un error, hacer algo que no debe de uno ser, o a veces más es lo que sucede con un cristiano, es no hacer algo que debía de haber hecho, que uno haya sentido que Dios lo ha dirigido a hacer algo y luego que no haya cumplido. Se siente uno mal por eso también. Pero hermanos, hoy vamos a dar cuenta en leer estas escrituras que tenemos un Dios misericordioso y grande, amoroso, que quiere perdonar, que quiere lavar y limpiar y renovar y transformar a nuestros corazones, a nuestras almas. Bueno, seguimos adelante, hermanos, con otro versículo que se encuentra en la Biblia, pero este sale del Testamento Nuevo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ay, hermanos, qué lindas nuevas. Qué lindo mensaje, qué lindo versículo, porque aquí nos está explicando el Testamento Nuevo que la verdad es que Dios convierte a uno es transformado, ya no sigue siendo la criatura que él era o ella era en el pasado al recibir Cristo, sino que él está realmente creando una criatura nueva. Y bueno, al ratito voy a compartir con ustedes una historia, quiero contarles una historia que estuve recordando de mi juventud. Bueno, hermanos, vamos a seguir adelante con Salmos 51 y 10. Nos dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el versículo que leímos hace rato, hermanos. Quiero que otra vez más reflejen sobre lo que nos está diciendo el versículo. La primera vez que lo leímos estuvimos recordando que Adán y Eva se encontraron en una situación donde sentían que estaban avergonzados porque habían pecado contra Dios y se escondieron de su espíritu. Pero ahora en este segundo versículo, en 10, escucha que uno está arrepentido. En este versículo el salmista lo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea que quiero, Señor, que tú me limpies, que tú me laves, que tú me saques todo eso en mi corazón, que no sea agradable a ti, Señor. Y ahora también nos dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que no está pidiendo el salmista solamente que Dios lo perdone y lo lave, sino que tenga un espíritu que esté deseando vivir una vida recta delante del Señor, vivir derechamente como uno debe de vivir delante de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a seguir adelante, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice la palabra de Dios. Está Cristo Jesús respondiendo aquí en esta situación. Dice, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y hermanos, les platiqué que iba a contarles una historia de mi pasado, de mi juventud. Y hermanos, me acuerdo así como joven, todavía en la escuela, antes de graduar, que una niña que siempre se me acercaba y siempre me platicaba, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, arrepiéntete, nace de nuevo. Y yo entendía que Cristo me amaba, y eso claro que uno lo puede entender porque uno piensa que conoce y sabe lo que amor es, ¿no?
Pero hermanos, igualmente confundido me hallaba, porque al escuchar que uno puede nacer de nuevo, para mí eso es, eso es algo, una locura, ¿no? Yo estoy ya grande, sí, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Pero yo no entendía, hermanos, a ese tiempo, que la verdad es que Cristo puede renovar, Él puede hacer la vida de uno, lo que uno es, y transformarlo, cambiarlo completamente, y la persona que ahora existe es una persona nueva. O sea, a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que uno tiene que nacer así, de nuevo. Aquí en este versículo de capítulo 3 de Juan, Cristo Jesús está explicando esto, está diciendo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Claro que uno no puede entrar a la matriz otra vez de nuevo y nacer de nuevo, así como una criatura. Pero hermanos, espiritualmente uno puede ser renovado, uno puede nacer de nuevo. O sea que Dios borra esas cosas del pasado, los limpia y los transforma a algo nuevo. Hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 23 a 24, lo dice la palabra de Dios. Y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. O sea que, hermanos, al estar uno renovado, como les dije temprano, que en Salmos capítulo 51, versículo 10, leímos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que el salmista deseaba el perdón y el ser enjuagado, pero también deseaba tener un espíritu que deseara glorificar a Dios, deseara vivir una vida agradable a Dios. Entonces, el tercer versículo de Salmos, en el versículo 11, o sea que el tercer versículo de lo que leí temprano, lo dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que entonces en Efesios capítulo 4, 23, a ser uno renovado, realmente lo que uno desea, como nos dice la palabra de Dios, vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Sea que esta palabra nos está diciendo la palabra de Dios, así ser renovado, ser enjuagado y ser criado nuevo así, nacer de nuevo, uno tiene nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas reflexiones, nuevas cosas que uno tiene en su vida. Por ejemplo, uno quiere concentrar o enfocarse sobre vivir una vida santa y agradable a Dios y realmente ya no seguir en la vida del pasado, no seguir en las cosas del pecado o del mundo. Y bueno, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Solo que, hermano, hemos leído en el Testamento Antiguo y en el Testamento Nuevo, donde el deseo del humano, el deseo de uno, puede ser que quiere uno vivir una vida agradable a Dios, pero al mismo tiempo realiza uno que necesita el perdón de Dios, necesita el poder de la transformación de nuestra vida para vivir una vida recta, para vivir una vida santa, para vivir una vida agradable, para vivir la vida que Dios desee que uno viva. Y hermanos, si uno peca, si uno se trompieza, si uno comete un error, hermanos, aquí nos está diciendo este versículo que podemos confesar de nuevo así delante de Dios y pedir, Señor, perdóname, enjuágame, lávame, quiero que tú transformes a mi vida y a mi corazón y a mi alma. Quiero vivir una vida que sea
una vida agradable a ti, Señor. Quiero perseguir a ti y a tu santidad, Señor. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2. Vamos a leer eso, hermanos, porque con eso vamos a terminar nuestro mensaje hoy. Porque realmente se culmina esto aquí. Es un buen lugar para poder terminar con esto, porque es lo último que uno espera de la palabra de Dios. Porque realmente en este mensaje causa que uno regrese en sus pensamientos a lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer y lo que Dios espera del humano. Y nos dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios nos está diciendo aquí en esta palabra que tiene que ser agradable a Dios. Nuestra vida debe de ser presentada algo agradable a Dios. Y nos dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Nos dice esto: que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, más reformaos para la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que, hermanos, empezó este mensaje con un salmista pensando, creyendo y realmente realizando que en su corazón él necesitaba perdón y que él se hallaba separado de Dios. Después nos dimos cuenta que ese salmista deseaba que Dios lo lavara, que Dios lo enjuagara, que Dios lo renovara. Después nos dimos cuenta que en el Testamento Nuevo nos dice que uno puede confesar delante de Dios y pedir: Señor, perdóname. Uno puede ser cristiano, o a lo mejor todavía no se convierte uno. Las dos personas necesitan perdón. El cristiano necesita perdón, y la persona que todavía no se transforma a ser cristiano también necesita el perdón. Porque uno tiene que venir delante de Dios para que Dios siga siempre ayudándolos, guiándolos, bendiciéndolos, asegurando de que los errores que hayamos cometido, que Él los perdone. El pecado que uno tenga, que Dios lo quite de nuestra vida, los enjuague, los lave. ¿Por qué no queremos vivir una vida apartada de Dios? Así como nos digo salmista: nunca me quites, Señor, de estar delante de tu Espíritu, en tus palabras. Y esto nos está diciendo aquí, hermanos, que al ser renovado, al ser al ser una persona que ahora se concentra sobre vivir una vida santa a Dios, uno ser transformado. Entonces esa transformación, ese nacer de nuevo, hermanos, se tiene que usar, se debe de usar para poder transformar al mundo alrededor de nosotros. No que el mundo nos transforme a nosotros, sino que, hermanos, así que vivamos una vida concentrada sobre la palabra de Dios, sobre Él. Y para hacer esto, hermanos, se necesita el poder de Dios, se necesita el amor de Dios, se necesita la misericordia de Dios, se necesita la fidelidad de Dios, se necesita la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, todas esas cosas que hemos estado estudiando, estas cosas que hemos estado predicando, esas cosas que hemos estado hallando en la palabra de Dios, esas características de Dios. Todo eso está enseñándole a uno el gran Dios que estamos sirviendo, y como Él desea ayudarnos para poder llegar a estar con Él para toda la eternidad. Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los ayude, me los fortalezca, que los bendiga. Y bueno,